Previamente, Han Pin al buscar a su esposa en el reino cuántico esta tendría una infección, la cual devastaría todo San Francisco. Tony, quien en esos momentos estaría terminando la Mark 50, no creería la noticia mandando a sus armaduras a ver lo que ocurría y al percatarse que las noticias decían la verdad, trataría de contener la infección aunque al ser tantos tomaría la decisión de acabar con los infectados. Desgraciadamente ya era tarde, las grandes oleadas junto a los zombies con partículas Pin, más aparte un enemigo que buscaba venganza sobrepasarían las defensas, propagando la infección por todo el país, y pese a que Tony pediría la ayuda del capitán, al enterarse que Nueva York estaba a punto de ser atacada decidiría ir a la ciudad luchando para defenderla, siendo su peor error, pues en este combate Wanda sería infectada, los héroes tratarían de detenerla pero no lo conseguirían, ni siquiera el propio Stretch el cual sería infectado durante el enfrentamiento, lo que haría que la infección se hiciera mundial, nadie estaría a salvo pues Cliff sería atacado en su hogar, no logrando salvar a toda su familia. Tony, quien buscaría una cura, tendría que salir de donde estaba en busca de una investigación que lo ayudara, aunque al regresar al refugio sería devastado por el mandarín el cual quería vengarse de Tony, aunque al final del combate tendría que huir tras que un grupo de héroes llegará a auxiliar a Tony, los cuales se retirarían del lugar. Días después Nick Fury llegaría a esta base junto a Capitana Marvel, aunque al verla destruida, Carol decidiría llevarse una muestra para encontrar una cura en el espacio. Tiempo después Bruce llegaría a la Tierra, aunque pronto se daría cuenta de lo que ocurría siendo salvado por la Resistencia, los cuales al ver una señal sobre una posible cura se irían hacia aquella base, dejando a Punisher solo. Los héroes se enfrentarían a diversas adversidades, pero al llegar a la base se darían cuenta de que era una trampa de visión, pues buscaba comida para Wanda, aunque Bruce lo haría entrar en razón, haciendo que le diera su gema con la que quizás podrían crear una cura. No obstante, lo que estos no sabían era que en Nueva York, Frank junto a Nick Fury y Bucky buscarían detener a Stretch aunque el reto los sobrepasaba, y a punto de perder, el castigador haría un trato con Mephisto, el cual le daría el poder de Ghost Rider, enfrentándose al hechicero infectado, y no solo a él sino que también contra Thanos, y pese a sus esfuerzos Thanos obtendría la gema del tiempo, dirigiéndose a Wakanda, aunque lo que no sabía es que había sido infectando a Wakanda, y para cuando los héroes conseguirían llegar la nación estaría por caer. Aún así el grupo de supervivientes trataría de detener al Titán, y aunque Thor llegaría a ayudar, Carol Zombie de igual manera aparecería para causar problemas, lo que ocasionaría que T'Challa decidiera sacrificarse lanzando a Thanos a un reactor de vibranium, lo cual haría que estos tuvieran que escapar dirigiéndose hacia Kunlun, donde los monjes y hechiceros al conocer lo ocurrido actuarían rápido para contener el poder de las gemas del infinito, dejando a nuestros héroes en este lugar para tratar de salvar a la mayor cantidad de supervivientes que puedan. ¿Qué estamos haciendo aquí, Lincoln? Es una pésima idea. ¿Acaso aquí no sucedió la operación? Así es, Emilia, y aquí sucedió. Fue el todo o nada del ejército. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Se supone que aquí se encuentran los zombies con armaduras especiales. Estamos buscando el amuleto de mi tío Emily. Estamos arriesgando nuestras vidas únicamente para encontrar un amuleto familiar. Cállate, Emily. ¿Acaso olvidas que dejé que te quedarás con la armadura? Eso hizo que fuera la única que no puede hacer nada contra los zombies. Ustedes tienen una armadura, poderes y sea lo que sea que tenga Lonnie. Venom. Le gusta que le llamen Venom. Como sea, el punto es que ustedes tienen formas de defenderse, sin embargo yo no puedo hacer nada. Aún así estoy segura que con el amuleto podré ayudarlos con los infectados más peligrosos. El amuleto de mi tío me otorga habilidades especiales. Además puedes calmarte un poco, Emi, y los rumores indican que algunos héroes se enfrentaron contra el buitre, escorpión y otros zombies acabando con estos. Diría esto mientras se adentrarían a la estación del tren, notando varios cuerpos de infectados sin vida entre los que se encontraban la armadura del buitre. Esto dejaría impactados al trío de adolescentes, aunque al seguir explorando encontraría el cadáver de su tío tirado en el suelo, y con mucha tristeza vería el cuerpo de White Tiger. A la vez que la joven comenzaría a llorar, sus compañeros con rapidez tratarían de consolarla. No obstante, en ese momento, el ruido de una radio haría eco en la estación, aunque esto sería algo malo pues un fuerte estruendo se escucharía en la estación, poniendo en alerta a los
los presentes. En ese momento Ángela se colocaría el collar de su tío, mientras diría que tenían que salir lo más rápido posible del lugar, aunque en ese momento un caminante se haría presente, aunque este no era cualquier infectado, pues este poseía una armadura de rinoceronte y al ver al grupo este no dudaría ni un segundo en atacar. En ese momento Donnie sería recubierto de un simbionte a su vez, que diría que gracias a ese sujeto deberán de buscar chocolate para poder alimentarse, pero debido al ruido ocasionado más infectados correrían detrás de Rhino. Esto ocasionaría que el Iron Spider se colocara en el cuerpo de Mitchell a su vez, que diría que tenían que correr antes de que las cosas se salieran de control. En otra parte de la ciudad un auto se movilizaría hacia un edificio en ruinas, deteniéndose al llegar a la entrada de este lugar, saliendo 3 personas de este y con rapidez al igual que con sutileza comenzarían a explorar los pisos del edificio en busca de alimentos, aunque para la decepción de estos no conseguirían encontrar recursos valiosos, y eso no era lo peor debido a que en los departamentos habrían escenas perturbadoras. Kamala vería estas escenas muy perturbada, aunque Kate la ayudaría a sentirse mejor, mientras que Jack buscaría un departamento lo más seguro para poder descansar esa noche, y al asegurarse que no habría ningún infectado en el interior del edificio, daría el visto bueno a las chicas de poder descansar en ese lugar, aunque Kate le diría que ellas esta vez podían hacer guardia, pues él también debía descansar, aunque este se negaría recordándole que la última vez que él no hizo guardia todos perdieron a alguien importante. Aún así Kamala y Kate insistirían en que el espadachín descansara, pues no sabía cuánto tiempo podía mantenerse al 100 sin alimentarse ni descansar bien, y después de varios instantes estas conseguirían hacer que el espadachín descansara al menos por esa noche. Por su parte las 2 supervivientes, mientras harían guardia, hablarían entre sí sobre los sucesos que habían acontecido hace apenas unas pocas semanas, extrañando aquellos momentos de calma a la vez que Kamala se sentiría sumamente mal debido a que se sentía culpable por no poder hacer nada cuando la oleada de zombies los atacó. No obstante Kate le diría que viera esto de otra manera, pues debe hacer que el sacrificio de su familia no fuera en vano, que considerara que lo que ellos hicieron permitió que ella obtuviera sus poderes con los que consiguieron salvarse, alentando de esta manera a su amiga. Al día siguiente el grupo comenzaría a explorar la ciudad a pie, debido a que su auto se había quedado sin combustible, caminando durante horas de forma cautelosa. No obstante Kate escucharía un ruido, lo que haría que los presentes con rapidez se pusieran en alerta, aunque esto ya habría sido muy tarde, pues en ese instante 5 sujetos aparecerían del otro lado de la calle, mientras que con armas de alto calibre dispararían al aire a la vez que amenazarían a nuestros protagonistas, diciéndole a los héroes que les dieran sus recursos, pues de lo contrario acabarían con la vida de estos, dejando en problemas a estos. No obstante su salvación aparecería, pues en ese momento 2 infectados aparecerían por detrás de los atacantes, los cuales al ver esto subestimarían a los infectados, debido a que no creían que estos fueran gran amenaza al ser únicamente 2, aunque al acercarse estos notarían como los infectados tenían sus ojos de color rojo carmesí. Esto extrañaría a uno de los saqueadores, aunque el otro rápidamente lanzaría una ráfaga de disparos contra los infectados, aunque lejos de atacarlos, estos esquivarían los disparos dejando sorprendidos a los supervivientes, los cuales se pondrían a la defensiva buscando a los infectados. Sin embargo en un instante uno de estos se lanzaría contra un sujeto mordiéndole la cara. El ataque sería sorpresivo, pues a diferencia de lo que se podía pensar, ese ataque parecía premeditado, pensado para acabar con estos. No obstante sus compañeros dispararían contra el infectado, el cual se cubriría de los disparos con el cuerpo del sujeto. En ese instante el otro infectado aparecería atacando al costado de estos. El espadachín al ver esto trataría de escapar del lugar, no obstante Kate convencería a este de terminar con los infectados ahora que eran pocos. En ese momento Kamala crearía 2 paredes de energía con las cuales trataría de acabar con la vida de estos, aunque los infectados de ojos rojos conseguirían esquivar el ataque a la vez que se lanzarían contra Kamala, aunque rápidamente una flecha atravesaría la cabeza de uno de los infectados, a su vez que el espadachín atacaría al infectado, el cual contraatacaría. Aún así el espadachín le conseguiría cortarlo en decenas de ocasiones a este, rematando con el infectado atravesándole la cabeza a este. En ese momento los protagonistas tratarían de irse antes que más infectados llegaran, aunque en un instante un grito se escucharía
escucharía al fondo pidiendo ayuda. Estos se acercarían notando como uno de sus atacantes estaría muy mal herido rogando por ayuda pues tenía la pierna cortada por el ataque de Kamala. El espadachín al ver esto le diría a las chicas que se fueran, aún así estas tratarían de convencerlo de ayudarlo, pero este no quería no solo porque los atacó, sino porque de igual manera llevarlo sería un gasto absurdo de recursos que no tenían y los ponía en peligro para su supervivencia, aunque en ese instante este les diría que les podía ayudar de gran manera pues tenía información muy importante. En ese momento el espadachín lo amenazaría cuestionándole qué era lo que les podía ofrecer, a lo que este diría que información sobre un refugio en Detroit, por lo que al escuchar esto decidirían integrar al chico a su equipo, cuestionándole cuál era su plan, a lo que este diría que el camino más seguro para llegar a aquella ciudad era por las costas, pues los infectados no podían atacarlos en ese lugar, por lo que en ese momento estos emprenderían la marcha hacia los puertos, sin saber que un infectado se encontraban viendo esto, lo que haría que Wanda se percatara de esto, lo que haría que está junto a un pequeño ejército de infectados emprendiera su camino hacia ese lugar. Un par de días pasarían en los cuales el grupo de protagonistas de este capítulo conseguirían llegar a las costas. En ese momento el sujeto le diría que debían vaciar el combustible de los demás barcos para conseguir hacer el viaje sin mayores preocupaciones, por lo que estos rápidamente comenzarían a cargar combustible. Sin embargo, un ruido rápidamente los pondría a la defensiva, amenazando al sujeto, pues por un momento pensaron que había sido una trampa. No obstante, Lonnie Lincoln aparecería tratando de calmar a este diciéndole que ellos no tenían nada que ver con él, solo estaban en ese lugar para tratar de ir hacia Detroit. Kate al escuchar esto trataría de invitarlo a ir con ellos, aunque la propuesta sería rápidamente declinada por el espadachín, el cual no estaría dispuesto a aumentar su grupo, al tener recursos limitados, aunque en ese momento una voz le diría que ellos tampoco buscaban aumentar su grupo, a la vez que veríamos a Jessica Jones y Luke Cage, los cuales verían a estos como posibles enemigos. No obstante, Amy y junto a Angela, de igual forma tratarían de convencer a los héroes de formar una alianza con estos nuevos personajes, pues de todos modos irían al mismo lugar, por lo que no sería tan descabellado formar una alianza, por lo menos breve, al mismo tiempo que preguntaría si acaso ellos también irían al refugio en Boston, a lo que Kamala con una gran sonrisa diría que sí, mientras trataría de acercarse. No obstante, el espadachín la detendría a su vez, que diría que aunque le costara admitirlo, una alianza les sería de mucha ayuda, aunque deben de prometer que no los traicionaran. Jessica vería con firmeza al vigilante, mientras le preguntaría que ellos qué les podían ofrecer para ser parte de su grupo, aunque Kamala les diría que si acaso estos no eran héroes, pues recordaba rumores de unos héroes que eran muy similares a ellos. No obstante, Blue Cage les diría que ya no lo eran, y que era mejor que les dieran una respuesta antes de que las cosas se pusieran feas. En ese momento el trío de adolescentes que acompañaba a los héroes tratarían de calmar las cosas. Sin embargo, en ese momento algo ocurriría, pues Lonnie se alejaría de estos, mientras tendría un fuerte dolor de cabeza, lo cual preocuparía a su equipo, los cuales correrían a auxiliarlo, a su vez que el espadachín le diría a su grupo que subieran al barco lo más rápido posible, a pesar de que las heroínas no querían hacerlo, pero antes de conseguir escapar Jessica se percataría de lo que planeaban hacer, por lo que rápidamente esta les arrojaría un escombro evitando que estos pudieran seguir avanzando, a la vez que se acercaría a estos con intenciones hostiles. No obstante, en ese momento Lonnie sería recubierto con el simbionte al mismo tiempo que les advertiría a los presentes que se prepararan, pues algo muy grande estaba por llegar. En ese instante, a la lejanía, un destello rojo aparecería en el horizonte, a su vez que cientos de infectados de ojos rojos emergerían de las sombras, corriendo hacia el grupo de supervivientes, los cuales se apresurarían a subir al barco, aunque antes de conseguirlo una energía roja se estrellaría contra el bote destruyéndolo en cientos de pedazos, a su vez que Wanda Zombie vería a los supervivientes como un gran añadido a su ejército, por lo que sin titubear les daría las indicaciones a sus infectados de atacar, a lo que estos con gran velocidad correrían hacia los supervivientes, los cuales se prepararían para empezar el enfrentamiento.